bien ustedes. Entonces, la parte negativa de que la mayoría de los asegurados no conocemos lo que es el seguro social. La gente cree que el seguro social es vaya a buscar una receta o para ir a ver a un médico y ya. No, pero no conocemos el seguro social. ¿Entiendes? Entonces, pero hay 35.000. El seguro social, si la memoria no me falla, en el 68, cuando se dio el golpe, tenía 340 empleados. 3 meses después tenía 3.000. Y por ahí se ha seguido multiplicando y ahora tienen 35.000. Esa es una situación que, en mi opinión, es la que más dificulta cualquier proyecto de ley que se quiera llevar, porque usted tiene una masa humana ahí que está desbordada. Entonces, la alfabetización constitucional dentro de un proceso que lleva varias fases. La primera, la alfabetización constitucional, que empieza durante estos primeros 18 meses para poder comunicarnos, dialogar, conversar e ir avanzando en cuanto a todo lo relativo a ser contemplado dentro de un nuevo pacto social, dentro de un nuevo contrato social que es una constitución. Y que nada sirve que uno llegue con un proyecto, con un borrador de constitución si la gente no sabe por dónde va la procesión. No se trata de una imposición. Entonces queremos empezar para no repetir errores como los de Chile. En Chile, que también tienen una constitución de producto de la dictadura, fracasaron 2 intentos de cambio constitucional. El primero de ellos, que se fue para la izquierda, cuando lo llevaron a la aprobación de la ciudadanía chilena, lo rechazaron porque se fueron con unas peticiones que la gente no quería. La gente estaba por tonta. Después hicieron otra, se fue para la derecha, también se lo rechazaron porque no correspondía a lo que el público quería. Pero el problema que ellos tuvieron allá fue que ellos le preguntaron primero a la población qué es lo que usted quiere para poder saber, ser un inventario, ¿verdad? Entonces queremos empezar por eso que desde los tiempos bíblicos, por decirlo de otra manera, es lo más importante, y es la educación, es la instrucción que debemos darnos todos para las cuestiones, sobre todo en esta época, para las cuestiones cívicas, porque también aprovecho aquí para hacer una aclaración ante todos ustedes. Estos temas constitucionales que los libres que se los debemos solo a los abogados. Este es un tema de los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos que meternos, pero como quien dice de lleno. No estoy diciendo que no participen los abogados, yo soy abogado. Yo enseño en la facultad, pero esto tengo que la gente cree, no, yo no quiero saber eso, porque eso ya los abogados no. En su momento, definitivamente los abogados que conozcan bien la materia tendrán que jugar los papeles como asistentes técnicos. Pero hoy por hoy, los temas que estamos abordando son de todos, sin excepción. De la gente que tenga o no tenga título primario, secundario y universitario. Ya después entonces vendrá otra serie de situaciones que nos tienen que llevar a ser exigentes también en cuanto a quiénes son los que van a hacer qué. Entonces, esta fase constitucional entra dentro de los objetivos que se ha fijado esta Secretaría Presidencial en materia de ir viendo cuáles serían todos esos conocimientos que nosotros debemos dar, no para tener 18 meses, que es lo que queremos que dure esta fase, nuevos expertos en constitucional, sino ciudadanos que conozcan, que sean un poquitito más la situación en la que nos encontramos y hacia dónde vamos. Entonces, en esta fase de la organización constitucional, definitivamente que los actores principales tenemos que ser los ciudadanos. Lo cual no quiere decir que no participen los gremios, las asociaciones, los partidos políticos, el sector empresarial. Nosotros hemos sostenido primas ahora con la PEP, con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Comercio y otros más por ahí. Nos falta la CONEP, estuve con la CAPAC también, me falta la CONEP y el Sindicato de Industriales que no han fijado fecha. Estamos tratando de llegar a todos los lugares que podemos para, como decía hace un momento atrás, motivar a la población a participar. Dentro de esa fase es que nosotros tenemos que ir buscando objetivos concretos de lo que nosotros queremos simultáneamente. Si vamos aprendiendo y vamos viendo qué queremos.
Y por eso es que nosotros estamos invitando también a dónde vamos, a que los ciudadanos lean, así sea abuelo de pájaro, el estatuto constitucional vigente, que nosotros confrontamos una situación bien difícil, y es que la mayoría de la población jamás ha tenido la constitución en sus manos. Dentro de esa mayoría, una inmensa mayoría no la ha leído, y dentro de esa inmensa mayoría no la ha leído, la otra inmensa mayoría ni sabe por qué, para qué es una constitución. Y esa es una triste realidad que tenemos nosotros que ver cómo hacer. No nos debemos sentir inútiles si no entramos, digo, para consuelo de muchos. Yo enseño segundo año de constitucional en la Universidad de Panamá, o lo que queda de ella, y yo tengo estudiantes en segundo año. Si yo digo lo que queda de ella, porque la corrupción ahí es la que les juego. Llegan mis estudiantes, el primer día de clase, yo les digo, a ver, joven, ¿está leyendo la constitución? No, ¿cómo entrar, Mario? ¿Quién nos dejó entrar? ¿Cómo te va a venir a estudiar Derecho? Segundo año, ¿cómo hizo para pasar el primer año? Esa es la triste realidad. Entonces nosotros tenemos que ver cómo vamos, porque cómo vamos a cambiar algo que no conocemos. Entonces lo primero que tenemos que ir, pues, mucha gente va a preguntar, ¿qué libro leo? No, ese mismo estatuto constitucional impuesto, y yo siempre le digo a mis estudiantes, se lo digo a ustedes de la manera más respetuosa, con un lápiz en la mano, para que a medida que usted vaya leyendo un artículo que usted se encuentra y no se cumple, le pone una cruz. Un artículo que no sirve para nada, otra cruz. Cuando termine de leer los 328 artículos, va a tener un cementerio en la mano. Haga la prueba. ¿Por qué? Porque la Constitución, lamentablemente, salvo aquellas cosas que son de que principios, pero la Corte ha dicho que son programáticos, que no son normativos y que estamos atrasados. Basta leer la Constitución colombiana del 91, basta leer la Constitución de Ecuador, resultado también de un proceso constituyente, basta leer la Constitución de Bolivia, basta ver la Constitución del Estado Federal de México, que recientemente fue también cambiada. O sea, tenemos que ver por qué en otras sociedades se han logrado avanzar en materia constitucional y nosotros no lo hemos logrado. Digo Colombia porque Colombia hizo una constituyente en el 91, que cambió la constitución que tenían los colombianos desde 1886, ¿no? La cambian en 1921, casi un siglo después. Entonces, esa constitución colombiana, por ejemplo, estableció la acción de tutela. ¿Qué es la acción de tutela? Es como un amparo de garantía chiquito, es decir, frente a cualquier acto que viole los derechos fundamentales que sea llevado a cabo por una autoridad pública o particular, el ciudadano tiene derecho a establecer una acción de tutela. Eso en Colombia, solamente eso, en Colombia, con todos los problemas que tienen los colombianos, que Dios sabrá, la lista es larga, ha servido para acolchonar o evitar más malestar social del que allá existe. Y le preguntaba yo hace ya un par de décadas al doctor Vladimiro Naranjo Mesa, que fue constituyente en Colombia, que fue presidente del Tribunal Constitucional. Yo le pregunté en una charla que él vino a dar, ¿qué es lo que más le aportó a usted la constituyente a los colombianos? Dice, que pudimos conocer más y mejor nuestros derechos. Y solo por eso ameritábamos hacerlo. Entonces, ¿cómo es posible que estos vecinos nuestros aquí al lado, y no solamente la acción de tutela, tienen otras instituciones, hombre, un tribunal constitucional que aquí urge, ¿verdad? Y otras más instituciones garantistas que le sirven al ciudadano para tener una mayor seguridad jurídica? Nos evitaríamos muchos dolores de cabeza si nosotros tuviésemos alguna de esas instituciones caminando así sea como forma de ley o a manera de ley, porque la acción de tutela hace 15 años, a través de la Acción Ciudadana, presentamos un proyecto para que se introdujese la acción de tutela y sistemáticamente los diputados se han negado. Y ese es parte del problema, porque hay muchas cosas que nosotros podríamos corregir en el recorrido hacia una nueva constitución, pero para eso se necesita la voluntad ciudadana de participación y se necesita también que los órganos del Estado se presten. Pero que aquí, lo vamos a ver también un poquito más adelante, la vía jurídica para la apertura del proceso constituyente
ya la vio el Ejecutivo al anunciar el proceso constituyente, al establecer una secretaría y al decir con toda claridad que este es un proceso constituyente originario. ¿Por qué se dice originario? Porque origina constitución, porque crea constitución. Entonces, aquí en Panamá, ya llevamos varios lustros, desde el 2004, aquí se ha creado una confusión perversa desde el punto de vista teórico, doctrinal e histórico, de hacerle creer a la gente que se puede hacer una constituyente paralela. Y la paralela no es constituyente. Para empezar, la constituyente no es una figura geométrica, porque mañana nos van a salir otros diciendo que vamos a hacer una constituyente perpendicular o diagonal, o vaya usted a saber, ¿no? La constituyente no tiene apellido, no quiere decir que no tenga ni padre ni madre, porque la ciudadanía son sus padres. Pero aquí en el 2004, dos partidos políticos en una oficina privada de una firma de abogados privados metieron el artículo 314 que hace creer que aquí se podía hacer una constituyente paralela, y eso ha llevado a que durante los últimos lustros hayamos vivido lo que en ciencia política se conoce como gatopardismo. ¿Qué es el gatopardismo? El cambio para que nada cambie. Y eso es lo que es el 314. Y eso es lo que es el querer a estas alturas decir que en lugar de ir a un proceso constituyente, vayamos a reformas como lo han empezado a plantear algunos. Y no nos vayamos muy lejos, porque no crean ustedes que esto va a ser coser y cantar. Pero por eso hemos empezado por la alfabetización constitucional. Porque para mí, por mi vocación de educador, mi convicción de que hay que enseñar lo que uno sabe, tenemos que ver hasta dónde llegamos, lo más que podamos, porque hay factores reales de poder que se van a oponer a un cambio constitucional. Se van a oponer, ¿no? Nosotros no creamos que esto va a ser un paseo de bandera, ¿no? ¿Por qué se van a oponer? Bueno, porque eso viene siendo estudiado en la época de los griegos. Es decir, si usted al poder, cualquiera que sea, no le pone frenos, se desboca, decían los griegos, como un caballo indomitable. Entonces, por eso es que existe lo que en lenguaje de Shakespeare se llama check and balance, es decir, frenos y contrapeso para evitar que haya desenfreno. Y el problema que nosotros tenemos ahora es que como aquí no se nos ha dejado a los ciudadanos tener los conocimientos básicos del constitucionalismo, no nos hemos dado cuenta que el constitucionalismo no es otra cosa que los mecanismos, las herramientas, los útiles de control que los ciudadanos debemos tener para evitar el ejercicio irracional del poder político, que es lo que nos está acabando. Lo que nos está acabando a nosotros es la irracionalidad en el ejercicio del poder, así sea de un agente de seguridad de un supermercado hasta la máxima figura. Si no se le pone control, abuso, extralimitación. Esos mismos estudiantes que me llegan sin saberse la Constitución y que llegan al salón y me dicen: profesor, llegué tarde porque el policía cuando salí del metro me pidió la cédula y yo le dije que la cédula no se da sino que se enseña, me puso contra la pared y empieza a taca. ¿Qué hace? Abuso de autoridad, porque los policías son agentes de la autoridad, no son autoridad. Pero como los ciudadanos no lo saben, entonces pasan las cosas que pasan. El habeas corpus, ¿cuántos ciudadanos saben lo que es el habeas corpus? Y la importancia que tiene el habeas corpus, no me dejarán mentir los que aquí son letrados en leyes, ¿no? La importancia que tiene un habeas corpus para el ciudadano, aunque usted no sea ni maleante, ni delincuente, ni nada. Usted tiene que saber lo que es el habeas corpus, porque es el único recurso que hay para lograr la libertad inmediata de alguien que es privado de la misma sin cumplir con los requisitos que son orden de autoridad competente, debidamente motivada, mostrada a la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Artículo 21, 22, 23 del Estatuto Constitucional vigente. El amparo de garantía, otra institución rica como protección a los ciudadanos, la gente tampoco sabe. Y aquí el amparo, en mi opinión, está totalmente desamparado. Es decir, lo han dejado allí atrasadísimo, y hoy todavía para poder meter un amparo que necesita un abogado. Pero uno se puede preguntar, si voy a
proteger mi garantía porque tengo que buscar un abogado si yo soy ingeniero, soy arquitecto, soy técnico en lo que sea, en agronomía? ¿Por qué tengo yo? Bueno, ¿y qué le pasa a los que estudian Derecho? Usted estudia Derecho, ahora son 4 años, saca su título, pasa los exámenes en el barra que han puesto ahora. Pues usted tiene que buscar un abogado para que sea el abogado el que le solicite la idoneidad para ejercer. Cuando es una cosa que debería estar en la computadora y que usted la llenara y vamos para adelante. Entonces, todas esas cositas que están por ahí perdidas son el resultado de una involución que nosotros hemos vivido, que nos lleva entonces a buscar de la manera más por decirle, democrática posible las vías que nos deben llevar a la apertura de este proceso constituyente como se ha hecho hasta ahora. Y tomando en cuenta que el diseño de ese proceso constituyente, que les voy a explicar un poco lo que hasta ahora se tiene en borrador, porque no hay nada escrito en piedra, nada. Porque por ahí hay una gente que empieza a decir que Molino tiene una constitución en el bolsillo de atrás, que el Bernal anda con otra en el bolsillo de adelante, y esa, no, aquí nadie anda con nada. Al contrario, lo que queremos es coja en limpio, y por eso hemos abierto un buzón que se llama sugerencias ctcpa@gmail.com para que la gente aporte. Por ahí yo dejé un folletito que veo que no se lo han dado, donde está yo pensé que ya se lo habían dado, para que ahí está escrito el buzón. Estamos recibiendo sugerencias que la gente hace, y hay de todo. La vamos a ir compartiendo porque hay algunas que son, aparte de importantes, hay muchas otras que son graciosas. Hay un señor que escribió muy respetuosamente, eso sí he notado que la gente no anda con la procacidad del WhatsApp ni los insultos, sino que mandan cosas válidas. Hay un señor que escribió, dice que se prohíbe el reggaetón en la Constitución. Bueno, inmediatamente se le contestó, como no, gracias por su sugerencia, pero eso no es un tema constitucional, porque son las cosas que tenemos que ir viendo. Hay temas que tienen que estar definitivamente en la Constitución, pero hay otros que tienen que estar en leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos, estatutos, reglamentos, resoluciones, vaya usted a saber. Pero bueno, este es parte del aprendizaje, y mucha gente quiere que la Constitución sea como una especie de vademecum cotidiano, levantarse la vez corriente, ese tipo de cosas. Eso no es. Eso es manual de urbanismo de Carreño, que ya no se enseña desgraciadamente como antes. Entonces, dentro del proceso constituyente, muchas preguntas que pueden ustedes hacer ahora, pero me adelanto a aportar. Participación plena de la sociedad civil, participación plena de toda asociación, en todas las fases del proceso. Eso es lo que se quiere. Abrir las avenidas de la participación, y también dentro de las reuniones que hemos sostenido reuniones con el cuerpo diplomático acreditado en Panamá y los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que estos señores que son agentes de los gobiernos extranjeros sepan que el país ha empezado un proceso serio, responsable y con el propósito de que Panamá pueda ocupar el sitio que se merece entre la comunidad de naciones. Y porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros vivimos dentro de un sistema internacional y requerimos de la cooperación internacional. Y hay otras sociedades que nos pueden dar apoyo técnico, como por ejemplo la India. Yo me reuní con el embajador de India. ¿Por qué la India? Porque India es la democracia más grande que hay en este mundo nuestro. Son 1000 y tantos millones de habitantes, tiene un sistema electoral extremadamente interesante que nos puede servir a nosotros de mucho. Nos reunimos también con otras embajadas para pedir cooperación. ¿Por qué? Porque nosotros solo no vamos a poder saber todo lo que hay que saber y hacer todo lo que tenemos que hacer, a pesar de que queremos hacer esto sin prisa, pero sin pausa. Es decir, haciendo las cosas lo mejor posible. Entonces, también hemos querido y estamos conversando con los medios de comunicación. No todos los medios de comunicación se han acercado a ni siquiera preguntar, que sería la tarea básica de ellos, qué es esto del proceso constituyente,
por qué es esto la alfabetización constitucional, con excepción de FETV, que pertenece a la Iglesia Católica, y CERTV, que la maneja el Ministerio de Cultura tal y tal. Es más, yo voy, como le decía, venía leyendo el periódico, me reía solito porque tiene todo el artículo. Hago el paréntesis para que usted vea por dónde va la procesación y estas cosas. Aquí, media página del periódico que se titula Reducción del Estado. ¿Qué instituciones podrían ser eliminadas? Bueno, la Secretaría Presidencial que se ha creado se llama Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado de Asuntos. ¿Por qué? Porque hacer una nueva constitución es una forma de reorganizar el Estado, en sus instituciones, en sus órganos, en todo. Bueno, este artículo que tiene media página, el periodista se da el tupé de escribirlo sin preguntar ni siquiera la hora a la Secretaría, que es la que tiene la responsabilidad de estas cosas. Pero es un artículo que hacen para meterle miedo a la gente y creer que la reducción del Estado es que se va a despedir a 10.000 personas, que no hay nada de eso se ha pensado. O sea, las cosas se quieren hacer de la manera más correcta y con la gente más capacitada en estos temas, y no todo se puede hacer a la bulla de los pocos. O sea, tenemos que ir sin prisa pero sin pausa. Entonces, ese proceso constituyente sería de alfabetización constitucional, yo digo permanente, que ya arrancó, pero que por el momento en su primera fase duraría 18 meses, es decir, hasta el 1 de julio del 2026. Del 1 de julio del 26 a enero o febrero del 27 sería para estructurar con la participación, representación, opinión de todo lo que se pueda, para estructurar el cómo se va a hacer la Asamblea Constituyente, es decir, cómo se va a convocar, quiénes la van a integrar, cómo se van a elegir los que la integran, y para tal propósito, y no ir a buscar modelos, nos estamos basando en lo que fue la Constituyente de 1945 en Panamá. En 1945, nuestro país, en medio de esa situación tan dura que se vivía, posguerra, una crisis política, acuérdense que habían tumbado al doctor Arias, la Constitución del 41 que él había impuesto había quedado cesante, el poder lo manejaba autoritariamente Ricardo Adolfo La Guardia, más conocido como el Cojo, y en medio de esa crisis social, económica, política, había una zona del canal con 14 bases militares y una injerencia directa del embajador de Estados Unidos en los asuntos internos del país. Panamá logró darse una constituyente muy democrática que dio origen a la Constitución del 46, que fue entonces considerada como una constitución la más progresista del continente latinoamericano, a decir de los doctores César Quintero, Pedrechi y tantos otros constitucionalistas que este país ha tenido. En el 45, esa constituyente se convocó para elegir constituyentes, y aquí hago otro paréntesis, me perdonan ustedes, los constituyentes no son diputados, mucho menos representantes de corregimiento, no son alcaldes, son constituyentes, es decir, una misión sagrada, patriótica, histórica, hacer y aprobar una nueva constitución que va a regir los destinos del país. Luego hago esta aclaración para que no confundamos lo electoral, o más bien lo electorero, con lo que es una constituyente. Una cosa totalmente distinta, aquí y en todas partes donde ha habido constituyentes. En el 45 se acordó que los constituyentes serían electos de manera provincial y nacional. Fueron 10 nacionales y 41 provinciales. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted abre el espacio de elección, ¿verdad?, aumenta la mejor representatividad y hay más participación, contrariamente
a lo que sucede en el terreno electorero cuando se elige por circuito, ¿verdad? Y hay todas las anomalías que todos ustedes conocen entre los uninominales y los plurinominales y tantas otras cosas que hoy no es el día. Entonces, en el 45 hubo constituyentes nacionales y provinciales. Hubo mujeres. En aquel entonces todavía la mujer no tenía el derecho al voto. Sin embargo, la organización de la constituyente llevó a que pudiesen votar y postularse. Nosotros estamos viendo cómo hacemos para que en la constituyente que viene, los que vayan a ser constituyentes haya paridad. Es decir, igualdad de varones y de mujeres. ¿Sí? Y se puede hacer, dirán ustedes si se puede hacer. Se puede buscar una manera de que, respetando la voluntad popular, haya una paridad de hombres y mujeres. Porque no podemos seguir con este balance crudo que existe en nuestra sociedad. En el 45 se establecieron requisitos, por ejemplo, ser panameño de nacimiento, mayor de edad, que en aquel entonces era 21 años, no ser servidor público. Entonces, ¿a qué traigo? Bueno, ahora nosotros nos toca desde ahora empezar a pensar, bueno, ¿qué requisitos debemos nosotros, los ciudadanos, exigir a los que quieran ser constituyentes? Que no nos podemos quedar nada más en panameño por nacimiento, mayor de edad, y hay que empezar a buscar porque los tiempos han cambiado, han pasado 80 años. Así que nosotros tenemos que buscar algunos requisitos, ¿verdad?, que en mi opinión súper personal, yo creo que tienen que ser requisitos que más bien desanimen a ciertas culebras a querer llegar a la constituyente, porque las hay. Aquí no nos vamos a engañar nosotros, que hay gente que anda viendo a ver por dónde se puede meter para hacer daño. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que muchos de los que nos han hecho daño durante todos estos años no puedan llegar a la constitución. Es una decisión ciudadana, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, aquí abro otro paréntesis, ya este es un bochete lo que yo estoy haciendo, pero bueno, yo digo, por ejemplo, si nosotros decimos, el que quiere ser constituyente no recibirá salario, sino licencia con sueldo de su lugar de trabajo. Es decir, que si usted es un ingeniero, ¿verdad?, de la Texaco, por decir una vaina de esta, ¿verdad?, y gana, como que debe ganar un ingeniero de la Texaco, cualquier cantidad de billetes, bueno, sale de constituyente, la Texaco tiene que dar licencia con sueldo. Usted es maestro y sale de constituyente, licencia con sueldo. Porque usted no va a ir a la constituyente a hacer billetes, ni nada de viático, nada de pasaporte diplomático, porque no van a tener tiempo de viajar, van a tener que sentarse a trabajar ahí. Nada de prebenda, de que carro, chofer, placa, nada. Y yo digo, en broma y en serio, a mí me parece que sí, que se les puede dar una tarjetita del metro gratis. Allá en Panamá hay metro, acá en Chiriquito allá no, pero para que vayan pues al trabajo, para que no digan que están desamparados. Exactamente, nada de suplentes. O sea, los constituyentes, el número que se decida, ¿verdad? Yo soy de opinión que más de 51 hoy día todavía sería una exageración. Tenemos que quedarnos en un número impar. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, para que cuando haya votación no haya que meter un reglamento que diga que en caso de empate el presidente de la constituyente decidirá. No, impar. O sea, hacer cositas y pequeñas cosas que en la medida en que más gente participe, dando sugerencias, ahí podemos ir logrando paliar ciertas cosas. Entonces, febrero, para que se convoque, entonces en febrero, una vez que se establezcan las reglas del juego, se convoca a la elección de los constituyentes. Elección que también deberá requerir algunas limitaciones, como por ejemplo, esto no es para que la gente salga a la televisión y que vota por mí, porque yo hago mejor que el otro para ser constituyente. No. Tenemos que buscar mecanismos, porque no todo el mundo va a poder pagar spots publicitarios. O sea, tenemos que ser creativos nosotros los electores de los constituyentes. Electos los constituyentes en marzo o abril, para que se reúnan en asamblea constituyente mayo y junio, 60 días, suficiente porque no van a inventar la rueda.
previamente se quiere que la gente conozca, ¿verdad?, los proyectos o el proyecto de constituyente que la gente haya querido contribuir. En el 45, Ricardo J. Alfaro, compatriota que redactó el 67% de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que aquí no lo hemos sabido reconocer, tanto es así que hay una avenida en Panamá que lleva su nombre, pero nadie la llama por su nombre. Todo el mundo dice, te espero allá en la segunda cuadra de la Tumba Muerta. Nadie dice, te espero allá en la segunda cuadra de la Ricardo J. Alfaro. ¿Eh? Entonces, Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari y José Dolores Moscote, que venían desde finales de la década del 20 con un movimiento reformista, como lo llamaron entonces, para cambiar la Constitución del 4, y que habían emborronado la del 41 antes de que le añadieran cosas indebidas, fueron los que propusieron el proyecto de Constitución del 46. Ahora, ¿qué se quiere? Bueno, si hay un proyecto, dos proyectos, tres proyectos, lo que abunda no sobra. Pero lo que queremos ver es cómo hacemos para que ese proyecto, por ejemplo, los electores, nosotros, los ciudadanos, o como dice la Constitución de Estados Unidos, we the people, nosotros el pueblo, antes de votar, si Pedrito Pérez quiere ser constituyente, Pedrito Pérez tiene que decir al elector, yo voy a defender lo que se llama voto programático, es decir, un contrato entre el candidato, porque no es una elección, repito, de diputados, tiene que haber un compromiso serio, y ese diputado, tiene que, ese constituyente, tiene que ir a defender el proyecto. Sería elecciones por listas, es lo que se ha pensado, nada está escrito sobre piedra. ¿Por qué por listas? Porque las listas permitirían que asociaciones, ciudadanos, etcétera, una vez se establezcan los requisitos, presenten sus listas de candidatos, y no solo, las listas no pueden ser solo de partidos políticos, de organizaciones, sindicatos, de todo. Por ejemplo, toda asociación que tenga más de 5 años con personería jurídica puede participar haciendo lista o haciendo congregándose con otros para hacer listas. Todas estas cosas tenemos que irlas conversando entre todos nosotros para poder. El sufragio, todo ciudadano tiene derecho a participar en la elección de esos constituyentes. Creemos que hay que mantener, como les decía, lo de provincial y nacional, porque creemos que permite la representatividad, y además está decir que dentro de esa representatividad están las comarcas, es decir, provincias, comarcas y los candidatos nacionales. ¿Qué es un candidato nacional? Bueno, si alguien aquí en David, ¿verdad?, quiere ser candidato nacional, quiere decir que si tiene amigos, conocidos, gente que cree en lo que dice, allá en Darién pueden votar por él, o en Coclé, o desde Veragua pueden votar. Esas son las candidaturas nacionales, que en el 45 hubo 10 en aquel entonces. Entonces, ese órgano constituyente, esa asamblea, como se conoce, se desempeñaría durante 60 días. Hay quienes dicen, hombre, ese es un tiempo corto. Hay quienes dicen, en la medida que vamos conversando, no, pero 2 meses muy poco, deben ser 90 días, otros me dicen que 120. Hay que poner las propuestas sobre el tapete para que la gente escoja. ¿Por qué 2 meses? Mayo y junio. Porque durante esos 2 meses la asamblea no sesiona. La actual, y aquí vuelvo yo con mi paréntesis, observen ustedes que es un proceso que no está cambiando, alterando, modificando a las autoridades que han sido electas, llámese representante, alcalde, diputado, presidente o lo que sea, o magistrado, se respetan los términos. Por eso queremos llevarlo sin prisa pero sin pausa. Entonces, los diputados no sesionan en mayo y junio. Entonces se aprovecha ese periodo para que la Asamblea Constituyente sesione. Esa constituyente debe debatir, debe dialogar, discutir, etcétera, hasta aprobar ese nuevo texto constitucional, que también creemos nosotros, desde un punto de vista pragmático, que debe ser breve.
Es decir, una constitución de 310, de 250 artículos termina siendo reglamentaria y es mejor una constitución de principios, ¿verdad? De valores, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los derechos, las garantías, los deberes, como en los órganos del Estado. Y aquellas cosas que deban tener, por así decirlo, un rango constitucional, aunque no estén en la Constitución, se pueden llevar a un código, así como hay un código laboral, código mercantil, código comercial, código civil, tener un código donde estén todos los procedimientos constitucionales necesarios para que en caso de que haya que reformar, es más fácil reformar un código que entrar a reformar una constitución. Ahora bien, esa constitución, una vez aprobada, necesariamente creemos nosotros que deberá tener lo que los abogados llamamos un vacatio legis, es decir, un periodo que no entra a regir y se establece cuándo entraría a regir. ¿Para qué? Para que una vez aprobada por esos constituyentes, entramos nuevamente en una fase de alfabetización para darla a conocer a toda la población, ¿verdad? Y que la población se familiarice con la nueva constitución, y tenemos que ver en qué momento se haría el referéndum aprobatorio. ¿Por qué un referéndum aprobatorio? Porque lo que se quiere es que las cosas se hagan con la mayor participación y de la manera más democrática posible. Y el referéndum aprobatorio o rechazo, le daría más fuerza si se aprueba a la Constitución, le daría más valor, ¿verdad? Que si se deja nada más que sea aprobado por los constituyentes. Y aprendiendo de las experiencias de otras latitudes, un referéndum aprobatorio sería, por ejemplo, la Constitución de España del 78. España vivió una dictadura 37 años. Allá hicieron lo que se llamó el Pacto de Moncloa, el Pacto de la Moncloa, que todas las fuerzas sociales, políticas, sindicales y demás se reunieron y dijeron, bueno, hay que salvar a España. Los únicos que no participaron fueron en aquel entonces las organizaciones terroristas, y ese Pacto de la Moncloa fue el que estableció la transición democrática que vivió España y que les dio la nueva Constitución en el 78, que fue ratificada creo que fue el 12 de diciembre del 78, y es la que todavía rige. En otros países, como Ecuador, también se ha hecho referéndum. Es decir, el referéndum aprobatorio, en este caso el referéndum es para darle más fuerza a la Constitución. Esa Constitución nueva, porque de eso se trata, entraría a regir en el 29. Es decir, que el gobierno que vaya a ser electo en el 29 entraría a gobernar, o tendría a ser electo con las nuevas reglas que se establezcan en la Constitución, y los órganos del Estado lo mismo. Pero hasta esa fecha todo se tiene que dejar, porque lo que menos queremos es dejar a un lado la necesidad de mantener la convivencia pacífica. Nosotros no estamos para confrontación, nosotros no estamos para la violencia. Lo que acabamos de vivir hace 2 o 3 días, eso no puede ser, ese no es el Panamá que uno quiere. Nosotros no estamos para eso. Nosotros tenemos que ser lo más ciudadanos posible, debatir, discutir. Hombre, si no estamos de acuerdo, claro, discutimos, debatimos, pero no nos vamos a agarrar puñetes, esos tiempos hay que darlo atrás. Entonces, por eso es que se quiere hacer un proceso sin prisa, pero sin pausa. Es decir, en que todos puedan aportar. Que habrá gente que presentará, por decirlo de alguna manera, ideas descabelladas, eso es su derecho. Después que sean ideas, ahí se irá viendo. Miren, aquí se hizo un intento un poco desconocido, con algo que llamaron el Pacto del Bicentenario, en el gobierno de Nito y el otro. Ahí me hizo llegar la doctora Franceschi, Paulina Franceschi, 5.000 correos. Estoy leyendo. Pero bueno,
Pues todo lo que sea opinión, nosotros tenemos que, claro, vamos a ir creando comisiones de gente que se encarga de ver las propuestas en salud, las propuestas en esto, las propuestas por ejemplo. Entonces ahí entramos en las cosas que hay que empezar a conversar desde ahora y por eso la alfabetización. ¿Queremos nosotros un sistema ultra, mega, super presidencialista? ¿O queremos un sistema semipresidencial, como hay en 71 países ahora? Francia, Turquía, Perú, para mencionar solo algunos. ¿O queremos un sistema parlamentario? ¿O queremos un sistema solo unicameral o bicameral? ¿Qué queremos? Lo tenemos que ir viendo nosotros, ¿verdad? ¿Qué tipo de régimen nosotros vamos a querer para el órgano judicial? Ahí descubrí yo el otro día, a ver si ustedes me ayudan, que este país es atípico y surrealista. Yo creo que si Kafka resucitara, se llevaría todos los premios Nobel habidos y por haber. Miren, hay en el Código Judicial, aquí los abogados no me dejarán mentir, una ley que se aprobó, Código Judicial, una ley, lo pusieron en el artículo 670, en el año 2001, que ordena la creación de la Sala Procesal Laboral. Hace 24 años, 5 gobiernos y ninguno lo ha respetado. Y todos juraron cumplir la Constitución y la ley. Ustedes han visto esa película varias veces. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo a que el presidente Molino cumpla con la ley. Esa sala se necesita, porque hay una morosidad en la sala tercera y en materia laboral con mayor razón. Tenemos que, esos son los atrasos que hoy estamos viviendo. Pero enseguida hay gente que dice, 12 magistrados, tú estás loco, ya con 9. Pero el problema no es la cantidad, es la calidad. Entonces hay que ir viendo cómo vamos a querer nosotros ese órgano judicial. ¿Vamos a mantener la manera como se eligen los magistrados? ¿Vamos a mantener la manera como se eligen los procuradores? ¿Vamos a mantener el mismo Ministerio Público? Que si usted mira cómo es el Ministerio Público, por ejemplo, en la Constitución colombiana y en la nuestra hay un abismo de diferencia. O sea, tantas cosas que nosotros tenemos que ver cómo barremos para adentro para lograr actualizar, modernizar, pero sobre todo asegurarnos que vamos a tener un Estado de instituciones, órganos que verdaderamente respondan a un querer mayoritario. Habrá cosas, sin duda alguna, que quedarán en la Constitución que no serán del agrado de muchos, pero necesariamente tenemos que buscar un mínimo común de acuerdo. ¿Cómo queremos que sea el órgano legislativo? Vamos a mantener eso que llaman circuital. Los gobernadores van a seguir siendo nombrados por el dedo del Ejecutivo, o vamos a hacer como otros países que son electos. Los jueces van a seguir siendo nombrados por el superior, o va a haber verdaderamente una carrera judicial, no nombramientos a la carrera. La carrera administrativa va a seguir como está, que no es ni chicha ni limonada. Esas cosas nos competen a nosotros como ciudadanos y vamos tarde, pero no porque estamos apurados en hacer las cosas bien debemos apresurarnos más allá de lo debido. No, aquí no se trata de cantar y coser, y la Constitución no es una varita mágica que va a resolver todos los problemas y que al día siguiente que la aprueban aquí va a irse por tierra la desigualdad. No, pero vamos a tener por lo menos los instrumentos necesarios para tener una mayor seguridad jurídica que hoy no tenemos como ciudadanos. Vamos a mantener los jueces de paz como han sido, que no son ni jueces ni son de paz. Los conflictos que están creando, claro que siempre hay excepciones, pero los conflictos que están creando los jueces de paz en algunas comunidades son para no dormir, porque están creando más violencia por las decisiones que toman. ¿Quién nombra a los jueces de paz? El representante del alcalde. Luego no son jueces. O sea, hay tantas cosas que nosotros tenemos que empezar a ver nosotros mismos, como ciudadanos. Es decir, aquí vamos a tener nosotros, con todo respeto, que abrir una especie de un espacio autodidacta de cada uno de nosotros, porque todos tenemos algo que aportar. Ese cuento de que solamente la gente, los doctores o la gente preparada, no, todos somos ciudadanos.
Y hay un principio que habla de la igualdad ante la ley. Entonces, esa igualdad tiene que empezar porque todos podamos decir, bueno, mira, a mí me parece esto, ir haciendo las consideraciones para poder avanzar. Esa aprobación del texto constitucional por parte de la Asamblea Constituyente no nos debe bastar si no es también llevada a conocimiento del pueblo. Y por eso queremos dar casi un año y medio tal vez, para que la gente se familiarice con la Constitución, la conozca. Claro, eso supondrá que para entonces también hay que seguir con estas campañas de alfabetización en las escuelas, en los barrios, por todos lados, las empresas, todo, para que todos tengamos ese hilo común de todos y que sintamos la Constitución como nuestra, o como dice la teoría constitucional moderna, es decir, la casa de todos. Entonces, en esto de la Constitución, ¿qué pasa? Si nosotros no nos autoeducamos, si nosotros no participamos en este proceso, llevamos a perder, porque vendrán otros y se querrán aprovechar. Hay una ley física que dice que cuando un cuerpo deja un espacio, otro lo cubre. Allí donde el ciudadano no entra a proteger, defender, cumplir derechos y deberes, llega otro más vivo, como decimos los panameños, después la ley fuera vivo, se apropia y entonces quedamos en una situación de desventaja. Bueno, como estamos no solamente aquí, pero por todo Panamá, sabes que nosotros somos los panameños, todos nos gusta el béisbol. Ahora la televisión nos ha metido el fútbol hasta por lo que no se debe, pero el béisbol sigue siendo, sobre todo acá en Chiriquí, ¿no? Bien, ¿qué pasa si nosotros aquí pudiéramos todos ahora mismo, háganse la idea que estamos todos en el estadio, aquí en Chiriquí, y llega el jugador del equipo de Chiriquí que está jugando contra ustedes quieran, Meragua, Herrera, Los Santos, Boca del Toro, cualquiera, llega a batear y en vez de correr para primera, corre para tercera. ¿Qué pasa en ese estadio? ¿Ah? La gritería, todo el mundo le va a decir hasta de qué se va a morir, a empezar lo de su propio equipo, no hablemos los árbitros, lo del otro equipo. ¿Por qué? Porque está violentando las reglas del juego. Hay que correr, cuando tú bateas, tienes que correr para primera aunque no llegues. ¿Sí o no? Si te vas para tercera, estás violando las reglas del juego. Pero ¿por qué la gente protesta airadamente? Porque todo el que va a un juego de béisbol conoce las reglas del juego. Excepcionalmente habrá uno, pero eso es raro aquí en este país, ¿verdad? Que no sabe ni por dónde va a parar. Pero esa es la excepción que confirma la regla. El resto todo el mundo sabe. Entonces acá con esto, de lo que estamos hablando, ¿qué queremos? Que todos conozcamos las reglas del juego. De tal manera que si usted sabe y conoce sus derechos y sus deberes, cuando usted se lo va a violar, quien quiera que sea, usted va a protestar o hacer uso de los recursos para dejar sentada la denuncia necesaria. O cuando se los violen a otro, usted va a decir, eso no se hace. Y tenemos que corregir cosas como esta. El artículo 54, creo que es el amparo, dice: toda persona contra la cual se dicte una orden de parte de la autoridad que viole sus derechos fundamentales tendrá derecho a la interposición de un amparo, etc. ¿Qué pasa aquí desde el año 90? La Corte de entonces decidió de motu propio que para poder, por ejemplo, si yo vivo en Panamá y me doy cuenta que alguien aquí en la vida, amigo mío, familiar, conocido o desconocido, le están violando un derecho, yo como abogado no puedo interponer un amparo según la Corte después del 90 porque necesito autorización de la persona afectada o de un familiar. Entonces, aquí es el amparo. Y eso viene rigiendo aquí en los últimos 35 años. Lo mismo que pasa con la sala procesal. Pero como la gente no sabe, y otra cosa, como le decía hace un momento,
hay toda una serie de derechos y de procedimientos que nos corresponde a nosotros mismos velar por ellos y no necesitar de un abogado. La notaría, vamos nosotros a dejar que las notarías sigan siendo una deuda. ¿Por qué no puede ser por concurso? Vamos a nosotros a seguir dejando que aquí los cargos públicos no sean por méritos, como debe ser, por concurso, como debe ser. O sea, hay tantas cosas que estoy seguro que todos podemos aportar en este periodo de 4 años que nos estamos dando para poder alcanzar una nueva constitución. Repito, no por el proyecto de tener una nueva constitución, sino porque nosotros necesitamos actualizar. La constitución establece todas las normas que rigen las relaciones sociales, económicas, políticas, institucionales, laborales de una sociedad. Y el riesgo que nosotros estamos cometiendo ahora mismo es que, en mi opinión, haciendo un poquito de sociología, cada día somos menos una sociedad y somos un lugar donde vive gente. Y eso no es lo mismo, para nada. Entonces a nosotros se nos ha ido olvidando que somos humanos. Eso es lo primero. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se ha dejado enseñar un poco de materias humanistas. Aquí hemos entrado en una desvalorización del ser humano, de los derechos, de los deberes, de la garantía, tantas cosas. Entonces, por eso es que ustedes ven algo que nunca había pasado antes en Panamá, y voy cerrando, que ahora hay muchos jóvenes que se van a estudiar fuera y no quieren regresar. Eso no se veía antes. Antes uno se iba a estudiar fuera y todos los días uno contaba cuándo iba a terminar esa bendita universidad para regresar. Ahora no, los pelotas dicen, hombre, yo voy por fuera. Esto aquí trae un pesimismo, una decepción que no corresponde a nuestra idiosincrasia o que no debería corresponder. Yo creo que aquí de lo que se trata no es de salvar un gobierno, o no es de identificarse con un gobierno, no, tenemos que en primera instancia velar por nosotros mismos, individual y colectivamente. Y eso no es egoísmo, eso es civismo. ¿Qué es lo que es el civismo a fin de cuentas? Es aportar el grano de arena que nos corresponde a todos para poder tener una sociedad con mejor calidad de vida en todo sentido, Pero esta desmoralización que hay, no estamos tocando temas que también hay que buscar solución. La criminalidad nos está llevando. Mira, en la noticia ayer, arrestan un barco con 1.800 kilos de droga con proveniencia de Chile con rumbo a Israel. ¿Y por dónde pasa el barco? Por aquí. Porque nos han cogido de Cócora. Las organizaciones criminales se han establecido, ¿no? Y si no, bueno, no sé si alguno de ustedes todavía se acuerda de Odebrecht. El dueño de Odebrecht se dio el lujo de decir, cuando yo llegué a Panamá, ya ellos eran corruptos. Yo nada más hice que contratarlos. ¿Y qué le hicieron a Odebrecht? Le pusieron una multa que no ha pagado. Porque aquí metieron en la administración de Varela una cuestión de acuerdo de pena y colaboración eficaz, y eso sigue pidiendo. Están pasando cosas que cuando uno se va enterando, uno no sabe ni qué hacer. La educación, no la hemos tocado. ¿Qué educación queremos nosotros? La educación es pública. A eso se nos ha olvidado. Se divide en oficial y particular. Pero ahora hay escuelas o universidades particulares que hacen lo que da la gana, sin ningún tipo de control por parte de la educación pública. Es más, me imagino aquí en Chiriquí también, pero en Panamá hay colegios particulares que antes de tener un hijo tienen que ir a la escuela para decir que lo quieren matricular y te dicen que si no sueltas 15.000 balboas no te guardan el cupo para 7 años después. Y eso está haciendo, o sea, hay tantas cosas que si ustedes hacen un inventario cada uno se van a dar cuenta cuán urgente es que nosotros pongamos todo el mejor empeño en nuestra formación ciudadana, para empezar. He entendido un poquito porque vi aquí a Felipe viendo el reloj, así que yo les agradezco mucho y abierto a todas las preguntas que ustedes tengan, a bien, observaciones críticas y demás. Gracias. Muchas gracias, doctor Leonardo.
Vamos a hacer una dinámica diferente, sí. Vamos a preguntar, yo creo que tienen ustedes un documentito por ahí que le dieron un espacio. Acá están acá, para las preguntas. Vamos a hacer las preguntas ahorita, pero va a pasar la prensa primero, que está con nosotros acá, desde que el doctor llegó y tienen otras actividades. Así que vamos a pasar la prensa para que le haga la entrevista al doctor Miguel Antonio Bernal. Y vamos entonces a las preguntas inmediatamente, ¿ok? Muchas gracias. Vamos a hacer un lapso de tiempito aquí para la prensa, entonces regresamos con las preguntas y la respuesta del doctor Miguel Antonio Bernal.